Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del formato RAW. Les voy a explicar qué es el formato RAW, para qué sirve el formato RAW y cuáles son sus aplicaciones. Este es un video para aquellos que son principiantes y quieren conocer este paso para sacar mejores fotos. Ustedes sabrán que su cámara permite tomar fotografías en formato JPG y en formato RAW, y también tendrán amigos o conocidos o fotógrafos o fotógrafas que admiran o habrán visto videos en YouTube en los que se habla de este formato como una fórmula mágica. Bueno, no es algo mágico, pero es algo que les va a ayudar muchísimo a tomar buenas fotos. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que el formato RAW no es un formato que se pueda ver. Nosotros tomamos fotografías con el formato RAW en nuestra cámara o también con nuestro iPhone y luego podemos procesarlas dentro de un programa como Lightroom, como Photoshop, como Capture One o como Darktable, que es un programa gratuito. Y también tenemos los programas que proveen los fabricantes de las cámaras para hacer el procesado de los RAW. Pero ¿por qué son tan grandes cuando una foto común en JPG puede pesar 1 mega? Una foto en cámara RAW puede pesar 30 megas, 30 veces más. Y esto es porque contiene la información original que captó el sensor de la cámara, preparada y dividida en pedacitos muy pequeños, como si nosotros cortáramos una horma de queso, en vez de cortarla en gruesas rebanadas, la cortáramos en pequeñísimas rebanadas muy finitas. Entonces vamos a captar la misma cantidad de color, pero con diferencias muchísimo más sutiles y con más gradación que lo que captamos en JPG. Esto nos va a permitir hacer cambios dentro del archivo, como por ejemplo modificaciones en archivos subexpuestos o sobreexpuestos enormes que nos permiten salvar fotos que si hubieran sido tomadas en JPG no se pueden usar. Nos permite determinar el balance de blanco después de hacer la toma, es decir, no nos tenemos que preocupar si estamos trabajando con luz de LED, luz de día, luz mezclada, luz de atardecer, no importa. El balance de blanco lo vamos a determinar después en la computadora. De forma que esto nos permite hacer unos ajustes enormes, estar mucho más sueltos, mucho más libres en el momento de hacer las tomas fotográficas, y esto es una de las grandes ventajas que tiene, permitirnos, si se quiere, un margen mayor de error para poder luego hacer ajustes todavía mucho más profundos que los que hacemos en un JPG empleando Photoshop. ¿Por qué se llama RAW un archivo RAW? Un archivo RAW se llama RAW porque RAW significa en inglés crudo, es decir, los archivos RAW contienen los datos crudos que captó el sensor de la cámara sin hacerle ningún tipo de procesado. Los archivos RAW no se pueden guardar. Nosotros no podemos guardar un archivo RAW con correcciones. No es posible hacer eso en ningún programa. Lo que es posible es hacer una corrección en Lightroom o en otro programa en la cual van a quedar archivados dentro del programa o en un archivo aparte las correcciones que hemos hecho a modo de órdenes, a modo de programación, de forma que el archivo original nunca es tocado. Esta es otra ventaja porque nosotros podemos procesar hoy archivos RAW de hace 10 o de hace 15 años con una tecnología que hace 10 años o 15 no estaba disponible, de forma que el uso del RAW es además una salvaguarda para la edición de nuestros archivos en el futuro. ¿Les gusta este video? No olviden dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Ahora bien, ¿cómo compartimos una fotografía que hemos tomado en RAW? Bien, dentro de cada uno de los programas de procesado RAW existe una opción de exportación. De manera que, juntando los datos originales de cámara con las correcciones que hemos hecho, podemos generar una exportación en formato JPG o en formato TIFF o PSD. Estas exportaciones pueden ser muy diferentes entre sí y podemos generar muchas versiones distintas de un archivo. Bueno, ¿y cuál sería el precio que tenemos que pagar por trabajar en RAW? Bueno, una de las características del RAW es que ocupa mucho espacio, por lo tanto vamos a tener que usar tarjetas de mayor tamaño en la cámara y también vamos a tener que tener discos rígidos más grandes en nuestra computadora para poder guardar todos esos archivos de gran tamaño. Cada marca de cámara
crea sus propias terminaciones de archivo. RAW es un término general. Por ejemplo, en el caso de Nikon, los archivos RAW se van a llamar .nef y en el caso de Canon se van a llamar CR2, pero todos ellos son archivos RAW. También vamos a encontrar diferentes profundidades de color. En los archivos RAW vamos a encontrar archivos RAW de 12 o de 14 bits de profundidad de color, a diferencia de los JPG que tienen solamente 8 bits de profundidad de color. En definitiva, vamos a tener mejor corrección, mayor posibilidad de recuperar fotografías y una edición mucho más flexible al precio de ocupar más tarjetas de memoria y más disco rígido. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.